de Corintios capítulo 15, versos 3 al 8. Primera de Corintios 15, versos 3 al 8. El apóstol Pablo, ya casi al final de su primera carta a los Corintios, escribe una de las secciones más lindas que son para nuestra bendición como iglesia. Él dice, verso 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Vamos a orar y pidamos la dirección del Señor. Amantísimo Dios y Padre, alabamos y exaltamos tu nombre por tus virtudes, por tus bondades, por tu clemencia. Gracias, Señor, por la cruz. Gracias, Señor, por la resurrección que asegura nuestra regeneración, nuestra justificación, nuestra glorificación. Gracias, Señor, por la obra que tú has hecho por nosotros. Porque si hubiera sido por nuestra causa, si hubiera sido acaso por nuestras obras, débilmente hubiéramos quizá, tal vez a lo lejos, saber de ti, pero nunca conocerte verdaderamente. Señor, es por eso que estamos infinitamente agradecidos, porque tú no solamente te revelaste a nosotros, sino que lo hiciste de manera perfecta por medio de la obra y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Señor, hoy al momento de abrir tu palabra, nosotros estamos completamente apasionados por esa obra maravillosa y te pedimos con humildad y con sinceridad que tú hables a nuestro corazón. Señor, usa a este siervo débil e inútil en tus manos, para que yo pueda hablar tu palabra tal y como debe ser predicada, y que tu nombre sea proclamado y exaltado a través de este púlpito, para que, como dijo el apóstol Pablo, nosotros podamos proponernos una sola cosa: hablar de Jesucristo y de este crucificado. Toma tú el control y la dirección de este tiempo. Y mira, Señor, que te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y tu iglesia dice un fuerte amén. Podemos tomar nuestro lugar. Y yo espero que usted tenga a la mano también su boletín del día de hoy, ya que lo estaremos utilizando para el sermón de esta mañana. Ahora bien, queridos hermanos, todos los años en Semana Santa, tanto cristianos culturales como cristianos profesantes, y voy a explicar esto porque hay cristianos culturales, hermanos. Vivimos en una cultura occidentalizada, por lo tanto hay cristianos culturales. Ayer platicaba con mi esposa y le decía, yo espero que el chino esté abierto, porque los chinos son orientales, por lo tanto ellos no deberían de celebrar Semana Santa, ¿verdad? Pero realmente los cristianos culturales, o más bien esta generación cultural que en teoría cree que existe un Cristo, un Dios, en una Biblia, pero no fielmente, y nosotros los cristianos profesantes, los que hemos reconocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, todos los años en Semana Santa recordamos la última semana de vida de nuestro Señor Jesucristo. Y no solo lo recordamos comiendo panito y chocolate, sino que lo recordamos haciendo memoria de los diferentes acontecimientos, y especialmente terminamos la memoria de esos acontecimientos celebrando el domingo de resurrección. Sin embargo, hermanos, todos los acontecimientos que se conmemoran esta semana son mucho más que una fecha en nuestro calendario. Son mucho más que una pequeña marca durante el año. Son mucho más que una pequeña y simple obra sin sentido y sin significancia.
Nosotros no estamos hablando de un simple momento que ocurrió hace 2000 años, estamos hablando de un incomparable suceso que ha literalmente conmocionado todas las eras de la historia. Todo el mundo se salva por medio de Cristo o se pierde sin Cristo. Por lo tanto, es sumamente importante, hermanos. Son la base o el ancla de nuestra fe cristiana. La muerte expiatoria de Cristo, la sepultura de Cristo y la resurrección de entre los muertos. Y hermanos, eso es precisamente lo que tiene el apóstol Pablo en mente en esta sección cuando comparte con nosotros estos tres momentos, y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Pero antes de empezar, yo quiero que usted note, y vayamos al texto número 3, al verso número 3, yo quiero que usted note que el apóstol Pablo empieza su exposición con estas palabras: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. En otras palabras, o como dice otro autor, un comentarista bíblico, os he enseñado lo que recibí como algo de primerísima importancia. Hermanos, lo que Pablo está a punto de exponernos aquí en estos textos que vienen por delante, no es una doctrina que él mismo se haya inventado, no es una idea extraña que él de pronto se despertó una mañana con un poquito de acidez y empezó a escribir. No, él afirma que ha recibido del Señor Jesucristo y de los apóstoles una doctrina gloriosa. Se da cuenta, os he enseñado lo que recibí. Él lo ha recibido. Y hermanos, él lo considera como algo de suprema autoridad para los creyentes en Cristo. Él no está hablando sandeces, ni está hablando por deporte. Él tiene un sentido y por eso está hablando. Él tiene un propósito y quiere establecernos un ancla de fe segura, hermanos. Lo que está tratando de hacer el apóstol Pablo es presentarnos simplemente el evangelio apostólico. Este es el evangelio apostólico. Ahora, hermanos, yo quiero hacer solo un paréntesis y una observación. El pastor Albert Martin, un pastor de hace muchos años, bueno, hace algunos años, él escribió lo siguiente: la originalidad no debe ser la característica del maestro del evangelio. Más bien debe decir: no tengo ninguna idea nueva que presentar, solo el evangelio de Jesucristo. Ninguna idea nueva, no hay nada nuevo bajo el sol. Y eso es precisamente lo que viene a decirnos el apóstol Pablo. Después de habernos dicho: no tengo nada original, nada novedoso que presentar, solo quiero presentar aquello que he recibido, el evangelio de Jesucristo, nada novedoso, lo que los apóstoles predican y lo que yo predico también. Después de decir eso, ahora, hermanos, se propone a formular lo que podría ser el primer credo apostólico. Lo primero que los apóstoles creían con certeza y con seguridad. Un credo apostólico sencillo. Y digo sencillo porque si usted le gusta un poco la historia, usted sabrá que existe un credo apostólico. Y ese credo apostólico es bien largo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nacido de la Virgen María, en el tiempo de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, y resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre y volverá con gran gloria. Y así sucesivamente. O sea, eso es larguísimo. Sin embargo, el apóstol Pablo, con tres simples frases, nos define lo que los apóstoles creían y lo que ellos predicaban con gran gozo. Solamente tres cosas. Tres acontecimientos históricos ciertísimos para cada uno de nosotros. Tres acontecimientos ciertísimos. Acontecimiento número 1, y usted lo tiene también en su boletín: la muerte vicaria de Jesucristo. Si la palabra vicaria se le hace un poco de ruido, cambiémosla por sustituta. La muerte sustituta de Jesucristo. Él murió en sustitución por nosotros. Mire lo que dice el verso 3: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Lo repetimos otra vez? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras.
Hermanos, el apóstol Pablo inicia su síntesis del Evangelio. Este primer acontecimiento magno, que es una verdad ciertísima, fundamental del cristianismo, diciendo: Cristo murió por nuestros pecados. No me cansaré de repetir esta frase: Cristo murió por nuestros pecados. Y piensen esto, no dice Cristo murió por nuestra salud, o por nuestra prosperidad, o por nuestra seguridad material. Si usted encuentra alguna parte en la Biblia donde diga eso, dígamelo por favor y lo corregimos al final del sermón. Lo único que dice es que murió por nuestros pecados, porque hermanos, las demás cosas que usted puede obtener en la vida son beneficios de la gracia de Dios. Y son cosas agradables y son buenas, y qué alegría y qué felicidad. Pero el más grande problema es nuestro pecado. Así que Cristo murió por nuestro pecado. Esa es la esencia del cristianismo. Lo primero y lo más grande que tiene que decir el apóstol Pablo es: Cristo murió por nuestros pecados. Ahora, quiero que note algo muy particular aquí, y es que el apóstol Pablo utiliza con frecuencia, para referirse a Jesucristo, utiliza con frecuencia la palabra Señor o la palabra Jesús. Pero en muy raras ocasiones Pablo utiliza la palabra Cristo. ¿Y por qué está utilizando la palabra Cristo en este momento? Bueno, porque el apóstol Pablo está haciendo una referencia al título mesiánico de nuestro Señor. Para nosotros es tan simple, a veces hasta es como tan natural, tan normal escuchar que Jesús sea el Cristo, que no le prestamos la atención y la importancia que debe prestarle. Hermanos, no estamos hablando de una simpleza. Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, el que se había prometido cientos de años antes que iba a ser enviado para quitar el pecado del mundo. Es más, por eso es que Pablo termina esta frase diciendo que Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, murió por nuestros pecados. ¿Qué dice? Muy bien, por si usted no lo sabía, la Reina Valera todavía no se había escrito en ese momento, ni la Biblia de las Américas, ni ninguna otra versión. Cuando el apóstol Pablo dice conforme a las Escrituras, está hablando del Antiguo Testamento, está haciendo una referencia al Antiguo Testamento, conforme a las Escrituras. De hecho, hermano, nosotros podríamos pensar que el apóstol Pablo literalmente, al decir esta frase, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, está apuntando, haciendo una referencia directa a la profecía de Isaías del siervo sufriente. ¿Qué dice Isaías 53? Despreciado, desechado, varón de dolores, experimentado en quebrantos, escondimos de él el rostro, pero él como cordero fue llevado al matadero, y él llevó nuestras transgresiones, el castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Se recuerda usted de eso? Y al final dice: y él murió por el pecado de todos nosotros. Esta es una clara referencia a esa porción del Antiguo Testamento del siervo sufriente, del Mesías Redentor, del ungido de Dios, que fue herido por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. Hermanos, aquel viernes donde Jesús fue colgado en un madero, no fue colgado por deporte, no fue colgado por error, no fue colgado porque no había otra cosa mejor que hacer que crucificar a un Galileo. No, hermano, es porque Él murió por nuestros pecados, tal y como había sido profetizado. Hermanos, fue Cristo quien cumplió todas las profecías mesiánicas en su plenitud. Fue Cristo, fue Cristo. Y esas profecías hablaban de una muerte expiatoria por el pecado, una muerte sustitutiva, una muerte vicaria. Cristo derramó su sangre. Cristo derramó su bendita y gloriosa sangre. La sangre del unigénito Hijo del Padre fue derramada en una cruz como un nuevo pacto. Y eso fue lo que nuestro Señor Jesucristo precisamente dijo la noche que fue entregado. Mateo capítulo 26, verso 28. En esa institución de la cena del Señor, Él dijo: porque esto es mi sangre del nuevo pacto,
que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Bendito sea nuestro Señor. Su sangre fue derramada por nuestros pecados. Y hermano, volviendo otra vez al concepto que encontramos en 1 Corintios 15:3, Cristo murió por nuestros pecados. Hermanos, Pablo no tiene miedo a dejarlo claro en cada una de sus cartas. De hecho, este es un fundamento, es un concepto fundamental de la fe cristiana. Y mire, yo no tengo mucho tiempo para mencionar todos los textos que aparecen en el Nuevo Testamento acerca de que Cristo murió por nuestro pecado, pero usted lo tiene en su boletín: Romanos 5:8, Romanos 8:32, Gálatas 1:4, Efesios 5:2, Tito 2:14, entre otros muchos. Hay muchos otros textos más que habla exactamente de lo mismo. Cristo murió en expiación por nuestro pecado. Pero hermanos, en todos y cada uno de los textos que acabo de citar, la idea es la misma. Jesucristo fue nuestro representante delante de Dios. Él fue nuestro sustituto. Él tomó nuestro lugar muriendo en la cruz por nuestro pecado. Y yo sé que esto es una realidad que a veces ya sabemos. Sí, otra vez me lo está diciendo el hermanito. Otro domingo más donde el hermanito ya me lo dice. Otra vez, la semana pasada dijo lo mismo y la anterior dijo lo mismo. No, yo digo lo mismo porque, como dice el apóstol Pedro, para mí no es impuesta carga. Al contrario, me es necesario repetiros estas cosas todo el tiempo para que todo el tiempo recordemos que esta es la centralidad del evangelio. Cristo murió por nuestro pecado. Ahora escuche, si hay alguien aquí hoy que realmente todavía no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, que no ha entendido el propósito de la muerte vicaria de Cristo, yo te animo, te exhorto de parte del Señor: ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Porque esa es la única manera en la que tú puedes ser salvo. Viniendo a Cristo en arrepentimiento y fe, reconociendo tu pecado y viniendo a Él como el único que puede salvarte. Cristo es la expiación perfecta. Cristo es nuestro sustituto. Cristo es el que murió para aplacar la ira de Dios y satisfacer las demandas de la ley. Querido hermano, usted no podía cumplir la ley. Yo no podía cumplir la ley. Ni siquiera debería de pasar por nuestra cabeza que en un tiempo sin Cristo nosotros hubiéramos podido a la cabalidad cumplir la ley de Dios para ser perfectos delante de Dios. No podíamos. Sin embargo, Él sí pudo. Y Él pudo por nosotros. Él fue nuestro perfecto sustituto. Él nos reconcilió y nos hizo justos delante del Señor. Hermano, Cristo murió en una cruz, pero su muerte no fue un error. Su muerte no fue un acto al azar. Su muerte no fue un acto que se saliera de control. Cristo murió por nuestro pecado. ¿Se da cuenta? Es la razón por la cual Cristo murió. Y hermano, realmente en el momento en el que a usted le caiga el 20 de esta realidad, de todo corazón yo espero que usted sienta dolor en su corazón. Porque Cristo murió. ¿Y cuál es la causa de que Cristo haya muerto? Por nuestro pecado. Lo que llevó a la cruz a Cristo fue nuestro pecado. Hermano, véalo de esta manera. La cruz que yo merecía, Él la tomó en mi lugar. Repito otra vez. La cruz que yo merecía, Él la tomó en mi lugar. Ese era mi lugar. Yo tenía que morir. La paga del pecado es muerte. Yo tenía que morir, pero Él murió en mi lugar. Mire, hermano, permítame decirle esto, y esto es como una especie de paréntesis reflexivo. En la cultura en la que nosotros vivimos, se habla muy poco acerca de la santidad de Dios. Se habla muy poco acerca de la ira de Dios. Se habla muy poco acerca de lo grande que es la mancha del pecado. Se habla muy poco acerca de eso. Muy poco, casi nada. En esta cultura se habla de un todo, Dios amor en todos los sentidos. Y mire,
desafortunadamente, en nuestro afán por recordar la ira de Dios y la santidad de Dios y la justicia de Dios, en nuestro afán por hacer eso, nos vamos del otro lado de la balanza. Pero nosotros debemos guardar un equilibrio, porque hermano, la Biblia siempre y por todas partes señala la bondad de Dios, la misericordia de Dios, la clemencia de Dios. Porque hermanos, Dios en su justicia decidió pasar por alto en su misericordia nuestro pecado. O sea, Él continuó siendo justo, pero en su misericordia decidió pasar por alto nuestro pecado. ¿Cómo? Matando a su Hijo. Que no se nos olvide nunca eso. Dios mató a su Hijo por ti, por mí, en un acto de misericordia y bondad, porque Él era justo, santo, un Dios de ira, y Él debía entonces corregir la maldad y la iniquidad. Pero en vez de derramar toda su maldad, en vez de derramar toda su ira, en vez de derramar toda su justicia y su santidad sobre nosotros, la derramó sobre su Hijo, para derramar sobre nosotros su amor, su incomparable amor. Hermano, la Biblia una y otra vez nos habla de la bondad del Señor, de la bondad del Señor, de la bondad del Señor. Alguien leyendo el Antiguo Testamento puede decir: sí, pero yo veo constantemente un Dios enojado que castiga al pueblo. Sí, que castiga al pueblo. ¿Usted como padre le daría tantas oportunidades a sus hijos como la que Dios le dio a su pueblo? Probablemente no. Probablemente a la primera ya iba el cachimbazo para afuera. ¿Sí o no? Pero Dios en su misericordia aguantó, desplegó su gracia y gracia y gracia. Y aun cuando ya la gracia había sido totalmente desbordada, ¿sabe qué nosotros leemos en el Antiguo Testamento? Oseas: y yo te compré en el mercado de esclavos. Cuando tú te prostituiste con otros y te fuiste de mis manos, de mis brazos, y yo te volví a comprar. Y cuando te llevé a mi casa y otra vez te nombré mi esposa, mi amada, te volviste a prostituir. Pero aún así, yo sanaré tu rebelión de pura gracia. Y yo te tomaré de nuevo y te extenderé mi misericordia. Hermanos, es incomparable. El amor de Dios no tiene límites. No hay descripción humana. Por eso es que realmente el extremo al que se va este mundo hablando del amor de Dios es una ridiculez, porque no es ni siquiera el verdadero amor de Dios. Un amor que se basa en su santidad, un amor que se basa en su justicia. Pero hermanos, también en el amor de Dios también nosotros debemos entender algo que es sumamente importante. El centro de los afectos, de los amores de Dios es su Hijo Jesucristo. Por tanto, todo aquel que rehúsa creer en Jesucristo recibe condenación de Dios, porque Dios ama más a su Hijo Jesucristo. Así que hermanos, es incomparable, volviendo a nuestro tema otra vez, la cruz que yo merecía, Él la tomó en mi lugar. Ese debe ser nuestro punto de reflexión esta mañana. La cruz que yo merecía, Él la tomó en mi lugar. Pero después de la muerte expiatoria de Cristo, Pablo nos lleva al segundo de los pilares o al segundo de los acontecimientos de nuestra fe cristiana, y él habla de la sepultura de Jesucristo. Y usted me dirá: bueno, esto es normal, ¿verdad? O sea, si muerto, había que sepultarlo. Es normal, que es obvio, estamos esperando la resurrección. No, espérese, la sepultura es importante. Mire el verso 4, lo que dice: y que fue sepultado. Mire, inspirado por el Espíritu Santo, Pablo lo escribe, y no lo escribe por solamente hacer una conexión entre una cosa y otra. Lo escribe porque hay una realidad subyacente en esta verdad que él trata de explicar. Y escuche esto: Cristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Otra vez, Cristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Cuando
el apóstol Pablo me dice que fue sepultado, es porque no murió un fantasma en la cruz, ni un espíritu, ni tampoco un hombre iluminado. No, no, Cristo fue sepultado. Cristo, el ungido de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo, el enviado y mensajero de Dios, el Dios encarnado, fue sepultado. Murió. Lo bajaron de la cruz, fue llevado al sepulcro y permaneció allí hasta su resurrección de entre los muertos. ¿Y qué es lo que dice después? Conforme a las Escrituras. También, exactamente la misma idea, conforme a las Escrituras. Bueno, ¿y en qué parte de las Escrituras dice eso? Volvamos otra vez a Isaías, capítulo 59, verso 9. 53, perdón, verso 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Y yo quiero dejarla hasta ahí este texto. Otra vez. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Yo quiero que veamos por un momento la escena, la estampa de la crucifixión. Los crucificados no tenían derecho a ser sepultados. Los crucificados eran arrancados de la cruz y eran metidos en una fosa común. Todos juntos, sin posibilidad de exaltación a ninguno de ellos. Por lo tanto, se dispuso con los impíos su sepultura. A un lado tenía un ladrón, a otro lado tenía otro ladrón, y luego fueron quitados de la cruz. En el mismo momento iban a ser arrojados a esa fosa común. Pero algo pasó. ¿Qué pasó? Con los ricos fue en su muerte. Juan capítulo 19, versos 38 en adelante. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, usted recuerda Juan 3, vino trayendo un compuesto de mirra y aloes, como 100 libras. ¿Lo leemos otra vez? ¿Como cuántas, hermano? Como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto. Y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual no había sido puesto ninguno. Y allí fue puesto Cristo. Escuche, hermano. Nicodemo no sepultó a Jesús como un simple hombre, sino como un rey. La mirra y los aloes que trajo para la sepultura Nicodemo, 100 libras, eran empleados en las ceremonias fúnebres de reyes y de gobernantes. Es increíble cómo aún en su sepultura Cristo seguía cumpliendo profecías. Hermanos, Nicodemo, sin saberlo, estaba cumpliendo esa profecía. Pero al mismo tiempo, Nicodemo, con gozo en su corazón, estaba proclamando a Jesús como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Hermanos, qué increíble. El relato de la sepultura de Cristo ilustra perfectamente la obra expiatoria de Cristo. Hermanos, en la tumba José de Arimatea, en la tumba de José de Arimatea, en esa tumba nueva que no había sido estrenada, yacía muerto el Hijo de Dios. Oiga bien otra vez. En esa tumba de José de Arimatea, de un tal José, de un tal pueblo llamado Arimatea, allí en esa tumbita nueva yacía muerto el Hijo de Dios. Dice Colosenses, aquel por medio del cual todas las cosas subsisten y en el cual todas las cosas fueron hechas. O como dice Hebreos capítulo 1, versos 3 y 4, quien por su boca controla todas las cosas. Oiga eso, Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era Dios
y Él creó todas las cosas. ¿Se da cuenta? La palabra creativa, el poder de Dios hecho carne, el que mantenía en sustento todas las cosas, yacía en una tumba prestada, muerto. Pero hermanos, la tumba no debía ser para Jesucristo, sino para nosotros. El Hijo de Dios no tenía que yacer allí muerto, nosotros sí. Y ese es el glorioso mensaje detrás de la sepultura de Cristo. Él fue sepultado y ese lugar era mi lugar. Ese lugar era mío, no era suyo. Él es el Hijo de Dios. Él tenía que estar entronado en gloria, en toda majestad, siendo proclamado victorioso por los ángeles. Pero allí estaba, ocupando mi lugar. Hermano, la tumba representa el alcance del amor de Dios y el precio de nuestro pecado. ¿Sabe cuánto costó nuestro pecado? Mira la tumba. Mira la tumba. Allí yace el Hijo de Dios, muerto por ti, muerto por mí, muerto por nuestro pecado. Ese es el mensaje apostólico. Como ha escrito Albert Mohler, y usted tiene esto también en su boletín, la sepultura del Hijo de Dios es una demostración paradójica del horror absoluto del pecado humano y del ilustre amor infinito, cósmico y extraordinario de Dios por nosotros en Cristo. Nosotros allí encontramos una paradoja, encontramos lo más horrible y despiadado del mundo. Mataron al Hijo de Dios y sin embargo encontramos lo más ilustre y glorioso del amor incomparable de Dios, porque lo mataron por amor a nosotros. Hermanos, yo dije en el punto anterior, la cruz que yo merecía, Él la tomó en mi lugar. Pero termino este punto con esta reflexión: la tumba que yo merecía, Él la tomó en mi lugar. La cruz que yo merecía, Él la tomó en mi lugar. La tumba que yo merecía, Él la tomó en mi lugar. Pero hermanos, la tumba, la sepultura apunta hacia adelante. La sepultura da un paso hacia el frente, hacia el carácter de la resurrección. ¿Por qué? Porque hay tumba, pero está vacía. Y eso me lleva a la tercera parte y más grande sección de este mensaje: la resurrección de Cristo. El verso 4 dice el apóstol Pablo: y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahora, como siempre digo, hermanos, yo no quisiera que esto pareciera una clase de vocabulario teológico de griego nivel 1, pero considero que es sumamente importante definir al menos que esta frase, y que resucitó, la frase resucitó, la palabra resucitó, en nuestra versión probablemente no le hace tanta justicia a la intención de Pablo a la hora de escribir. ¿Por qué? Porque esta frase se encuentra en el original en voz pasiva en un tiempo verbal perfecto. ¿Ah? Voz pasiva, tiempo verbal perfecto. ¿Y eso qué significa? Bueno, voz pasiva en el idioma original significa que alguien más hace la acción por mí. ¿Sí? Alguien más hace la acción por mí. Lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí, o lo que está queriendo transmitir, es que alguien más fue el que resucitó a Cristo. De hecho, hay una versión que dice y fue resucitado. No dice y resucitó, sino y fue resucitado. Y hermanos, esto es incomparable, porque lo que está tratando de transmitirnos el apóstol Pablo es que el agente de la acción de la resurrección de Cristo fue el Padre. El Padre fue el que levantó a Cristo de los muertos. Mire lo que dice Hechos capítulo 3, verso 15. El apóstol Pedro, exponiendo el mensaje del evangelio, dice: y matasteis al autor de la vida.
¿Se da cuenta lo que decíamos hace un momento? O sea, el Hijo de Dios, el autor de la vida, estaba en la cruz, yacía ahí en la cruz, pero no por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el versículo continúa diciendo: a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. ¿Se da cuenta? Es el mismo mensaje. Lo mismo que está compartiendo Pablo en 1 Corintios 15 es lo mismo que comparte Pedro cuando comparte el Evangelio, las buenas nuevas en Jerusalén. Vosotros matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Hermanos, a través de la resurrección es como si Dios el Padre le hubiera dicho a Jesucristo: apruebo lo que has hecho, has hallado favor delante de mis ojos, toda la pena por los pecados ha quedado pagada y ahora te encuentro a ti sin culpa y justo, vuelve de la muerte. Alguien ha dicho, para que lo entendamos mejor, que la resurrección de Cristo fue el amén de Dios a toda la obra expiatoria de su Hijo Jesucristo. Otra vez, la resurrección fue el amén de Dios a toda la obra de resurrección de Cristo, a la obra de expiación de Cristo. Dios dijo desde el cielo: tu obra me ha complacido, sea hecho. Y Jesús se levantó de entre los muertos. Pero denle un aplauso al Señor. Pero yo le dije, escuche bien, yo le dije que esta frase, esta palabra estaba en voz pasiva, pero en un tiempo verbal perfecto. Nosotros no tenemos este tipo de tiempos en nuestro lenguaje castellano. Por eso, como alguien ha dicho, probablemente Dios determinó el tiempo exacto para escribir el Nuevo Testamento en el idioma que lo escribió, porque el idioma griego es demasiado rico, más que cualquier otro idioma, o más que muchos otros idiomas. Ahora, ¿qué significa que esté en tiempo perfecto? Bueno, significa, y escuche bien esto, no se pierda esta idea, significa que fue una acción que ocurrió en el pasado, pero que tiene permanencia en el presente y en el futuro. Ocurrió en el pasado, pero que tiene una permanencia en el presente y en el futuro. Es como si Pablo estuviera diciendo: Jesucristo resucitó de entre los muertos y continúa su vida en estado de resurrección. O sea, Él vive y vivirá. Esto no se puede volver a morir. Y hermano, piense por un momento en esto. Lázaro fue resucitado por Cristo. Y no al tercer día, al cuarto día. O sea, que más masacre todavía. Al cuarto día. Pero hermano, Lázaro se volvió a morir después. Es más, los fariseos, dice que cuando Jesús estaba entrando a Jerusalén, los fariseos también pensaban en cómo matar a Lázaro. Otra vez. El pobre Lázaro murió 2 veces. Qué terrible. Pero hermano, Cristo, cuando resucitó, fue para siempre. No volvió a morir. Él está vivo, permanece vivo por toda la eternidad. Así que es importante que entonces nosotros veamos este texto: y fue sepultado y fue resucitado y permanece en estado de resurrección conforme a las Escrituras. Ese es el mensaje, esa es la idea. Pero hermano, dentro de la resurrección, nosotros podríamos decir: bueno, pero, a ver, Pablo, vamos a ver. Tú sabes que tú me estés diciendo que una persona, un Galileo del primer siglo, resucitó. Tú sabes que eso es una locura, ¿verdad? Tú sabes que eso trae complicaciones, porque tú me estás diciendo que fue asesinado y después fue sepultado. O sea, no que fue medio muerto y que después lo revivieron. No, fue asesinado, muerto. Y después sepultado. Y después me estás diciendo que revivió. O sea, ¿tú eres consciente de la gravedad de tus palabras? ¿Tú sabes que tú estás diciendo algo que es imposible
Sí, pero tenemos pruebas y testigos. Y ahora Pablo nos certifica el acontecimiento de la resurrección, presentándonos una lista de testigos oculares. Mire lo que dice, verso 5 al verso 8. Y que apareció a Cefas. ¿Quién es Cefas? Pedro. Y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Ahora, hermano, el primero que nos cuenta el apóstol Pablo, al que le apareció Cristo resucitado, fue a Pedro, a Cefas. Ahora, Pablo se está saltando el hecho de que las primeras personas que vieron a Cristo resucitado fueron mujeres. De entre las mujeres, la primera que habló con Jesucristo fue María Magdalena. Es más, María quería tocarlo y Jesucristo le dijo: no, todavía no, porque no he ascendido a mi Padre. Tranquila, ya vendré y después me voy a mostrar a Tomasito y me va a tocar las manos, va a comer, ¿verdad? Y todo tranquilo. Pero ahorita no. O sea que fue María Magdalena. Es más, algunos historiadores han dicho, esto se lo digo como una perlita por ahí, algunos historiadores han dicho que el hecho de que las mujeres en un manuscrito de la antigüedad, como lo puede ser el Nuevo Testamento, el hecho de que hayan sido mujeres las que se relatan allí, es porque una de dos: o los escritores estaban locos o realmente era cierto. ¿Por qué? Porque la palabra de una mujer en aquel tiempo no tenía validez. Así que mire qué curioso que Jesús se revela a las mujeres en primera instancia, pero ¿para qué? Para hacer más valedero su testimonio. Porque sería una locura que una persona pusiera en un manuscrito que se le ha aparecido a mujeres cuando el testimonio de las mujeres no contaban. Así que o era verdad o los escritores del Nuevo Testamento estaban locos. Piense usted cuál de las dos opciones era verdad. Ahora, hermanos, Pablo se salta las mujeres, Pablo se salta a María Magdalena, Pablo se salta incluso a Juan, porque fue Juan el que llegó primero. Hay un chiste por ahí que dice: ¿sabe usted por qué Juan llegó primero a la tumba y Pedro llegó después? Porque Juan tenía tercera y Pedro solo segunda. Ahí se la dejo. Ahora, el punto, hermanos, es que ¿por qué menciona a Cefas, a Pedro primero? Bueno, hermanos, Pablo está simplemente dando un recurso literario. Él no quiere exponer a grandes rasgos todo lo que ocurrió en ese momento, sino quiere simplemente certificar o hablar más bien de aquel primer domingo donde Cristo se levantó de entre los muertos. La idea que Pablo nos quiere transmitir es: hermanos, existe un verdadero testimonio de la tumba vacía. Porque Pedro entró a la tumba, Pedro entró allí y se dio cuenta. Juan se quedó afuera. Juan dijo: yo no entro, brother. A mí, yo y los muertos no nos llevamos bien. Entonces, entra tú. Y entra, Pedro entra, revisa, le da vueltas al sudario ese y se da cuenta que nada, no hay. Y sale. Y dice, ¿sabe qué dice literalmente el texto? Y Pedro se fue a su casa. Mire qué convicción tenía el Pedrito, que dijo: no hay cuerpo, bueno, gloria a Dios, y se fue a su casa. Se fue en paz. Ahora, hermanos, este es un testimonio ocular. Entró a la tumba y él vio que no había nada. Hay un verdadero testimonio de que la tumba estaba vacía. De hecho, hermanos, los 4 evangelios describen de forma explícita, los 4 evangelios de forma explícita, que la tumba estaba vacía. Vacía. Usted lo puede encontrarlo, también está en el boletín, en Mateo 28, 5 al 6, en Marcos 16, 5 al 6, en Juan 20, 6 al 9, y yo quiero leer Lucas 24, del 3 al 6. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto,
He aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Hermano, esto es una declaratoria de victoria. La tumba abierta de par en par, la tumba vacía completamente, era un testimonio viviente de que Cristo había resucitado. El pastor Sugel Michelén ha escrito la siguiente frase: la piedra de la tumba no fue retirada para que Cristo pudiera salir, sino para que el mundo entero pudiera entrar y darse cuenta de que Cristo ya no estaba allí. Bendito sea el nombre del Señor. Piénselo, hermano. Cuando los discípulos estaban en el aposento alto, ¿por dónde entró Jesús? ¿Por dónde? Dígame. ¿Por la puerta? Si la puerta dice que estaba cerrada. ¿Cómo? ¿Atravesó? Él dice que literalmente atravesó la puerta, se apareció allí, y cuando desapareció, ¿cómo desapareció? Salió por la ventana, tiró una bomba de humo al estilo Batman y se salió por ahí. ¿Qué fue lo que pasó? Desapareció también, salió. ¿Hubiera podido Jesús salir de la tumba sin necesidad de que los ángeles abrieran la puerta? ¿De que quitaran la piedra? Hermanos, la piedra estaba removida, como que hubieran explotado de adentro para afuera. ¿Y sabe por qué? Para que la gente pudiera entrar. No para que Jesús pudiera salir, para que pudiéramos entrar y certificar y decir: aquí no está. No hay nadie. Está completamente vacía la tumba. Pero después de citar el hecho de la tumba, Pablo continúa haciendo una lista de individuos que vieron al Cristo resucitado. ¿Quiénes son los primeros que menciona después de Cefas? Los 12, los discípulos. Era una expresión habitual para hablar acerca de los discípulos. Después, más de 500 hermanos a la vez. Y el texto dice literalmente: algunos o muchos viven aún y otros ya duermen. Muchos viven. ¿Sabe qué significa esta palabra muchos viven? ¿O cuál es la intención de Pablo al decir muchos viven? Vayan y pregúntenle a ellos. Esa es la intención. O sea, la intención es decirle: miren, más de 500 hermanos vieron a Jesucristo a la vez, todos juntos. No puede ser una ilusión. No puede ser un pensamiento que de pronto haya venido: oh, Jesús se apareció a Cefas. Oh, de plano, él estaba muy emocionado, lo había negado, y entonces después de negarlo, en su mente vio a Jesús. Los discípulos estaban consternados y dolidos, y en medio de ese momento de pronto tuvieron un éxtasis divino y vieron a Jesús. No, dice más de 500. Más de 500 lo vieron a la vez, y muchos siguen vivos. Vayan y pregúntenle. Pero continúa, porque ¿quién es el siguiente que dice? Después apareció ¿a quién? Jacobo. ¿Quién es Jacobo? El hermano de Jesús. Ahora, ¿por qué Pablo pondría en esta lista a Jacobo si ya ha mencionado a los 12 y más adelante va a mencionar también a los apóstoles? ¿Por qué menciona a Jacobo en primer lugar? Bueno, muy sencillo, porque Jacobo era el hermano de Jesús, y si usted recordará, los hermanos de Jesús nada querían saber con el Mesías. Y Jesús se le aparece a su hermano, y yo creo que en ese humor y calor de hermanos quizás sea ¡buh! Mi mamá te contó que me morí, ¿verdad? ¡Buh! Aquí estoy. Hermanos, se le apareció a su hermano. ¿Sabe qué provocó eso? Que Jacobo se convirtió en el pastor de la iglesia de Jerusalén. Después de eso, después de no querer saber nada de su hermano como el Mesías, se convirtió en el pastor de la iglesia de Jerusalén. Y luego, al último, como a un abortivo, dice el apóstol Pablo, se me apareció a mí. Y a Pablo se le apareció de una manera espectacular, porque el apóstol Pablo iba de camino a Damasco a perseguir y matar a los discípulos. ¿Y qué pasa, hermanos? Se le aparece el Señor en una luz tan brillante. ¿Y qué es lo primero que dice Pablo? Adonai, ¿quién eres tú? ¿Sabe cómo le está diciendo?
Dios mío, ¿quién tú eres? Y entonces el Señor le responde: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Jesús se le presentó a Pablo como Dios. Y Pablo dio testimonio entonces de que Él está vivo. Él está vivo. Aleluya. Aleluya. Y al final, hermanos, esto es lo más glorioso de todo este listado, de toda esta lista de testimonios. ¿Sabe qué es lo más glorioso? Que todos ellos dieron sus vidas por defender ese testimonio. Cefas murió crucificado de cabeza. Pablo murió decapitado. Jacobo murió también en Jerusalén. Más de estos 500 hermanos que estaban aquí, más de 500 probablemente murieron en los circos, en las arenas romanas, murieron en las espadas de los romanos, en las espadas de sus mismos parientes, porque Jesucristo vino a traer a hermanos contra hermanos, padres contra hijos. Así que muchos de ellos murieron, pero hermanos, ellos murieron dando testimonio. ¿De qué? De que Cristo seguía vivo. De que Cristo seguía vivo. Así que hermanos, solo tiene usted dos opciones: creer que verdaderamente Cristo estaba vivo porque ellos dieron testimonio, o creer que un grupo de decenas de miles de personas eran locos y que todos se pusieron de acuerdo para morir como locos. Murámonos como locos por un tipo que dijo que había resucitado. No, hermano, Cristo está vivo. No es un hecho pequeño ni un incidente aislado, es la base de nuestra fe y es lo que parte la historia en dos. Pero hermanos, de la misma manera que los discípulos, nosotros deberíamos estar dispuestos a vivir y aún morir como testigos de esa verdad. Y voy a completar la frase que le decía desde el principio. Reflexión 1: la cruz que yo merecía, Él la tomó en mi lugar. La tumba que yo merecía, Él la tomó en mi lugar. Y la vida que Él merecía, me la obsequió a mí en un intercambio amoroso de gracia en su resurrección. Porque si Cristo resucitó, nosotros también viviremos con Él. Así que hermanos, al final y después de que el apóstol Pablo nos ha explicado toda esta síntesis, porque él ha hecho toda una síntesis, después de explicarnos el evangelio, después de poner los fundamentos, después de decirnos estos tres acontecimientos que son sumamente importantes y que fueron testificados, y especialmente de resaltar durante todo el capítulo 15 la resurrección de Cristo. Después de decir todo esto, él termina con una breve aplicación, y es con lo que yo quiero terminar también, con una breve aplicación para nosotros. Primera de Corintios 15:58 es el último versículo de todo este largo capítulo que habla acerca de la resurrección, que sería, imagínense, ya llevo 54 minutos aquí hablando y solamente hemos visto 3 versículos. Si hubiéramos visto todo el capítulo, 58 versículos, hermano, prepárese a recibir la Semana Santa del próximo año aquí. Pero mire lo que dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo: así que, hermanos, por cuanto Cristo murió por vuestros pecados, por cuanto Él fue sepultado por causa vuestra, y por cuanto Él fue resucitado de entre los muertos al tercer día, y muchos han testificado de eso, y como Él resucitó, tú también vas a resucitar. Estén firmes, constantes y creciendo en la obra del Señor. Hermanos, frente a las diversas enseñanzas de este mundo, frente a los diversos mensajes que están en contra del evangelio, mantengámonos firmes en el Señor, sin vacilar, constantes. Literalmente la palabra constantes que el apóstol Pablo utiliza aquí es inamovibles. Sean inamovibles, que nadie les mueva de su ancla de fe,
Que nadie les mueva de su fundamento de fe, que nadie les mueva del lugar del testimonio. Cristo murió por nuestros pecados, Cristo fue sepultado y al tercer día fue resucitado conforme a las Escrituras. Muchos han dado testimonio de esa realidad y como Él resucitó, tú también resucitarás. Por tanto, mantente firme, inamovible en esa fe y constante, creciendo en la obra del Señor. Ahora, según Pablo, hermanos, ¿qué significaría crecer en la obra del Señor? Me voy a volver pastor, aleluya. No, eso no significa crecer en la obra del Señor. No, entonces ahora que soy pastor voy a ser profeta. Va creciendo, ¿verdad? Va a ser apóstol después. No. Según Pablo, hermanos, y lo ha dicho a lo largo de toda su carta, crecer en la obra del Señor es predicar y enseñar el Evangelio de Jesucristo. En primer lugar, predicar y enseñar el Evangelio de Jesucristo. En segundo lugar, aplicar el contenido de la Biblia a tu vida. En tercer lugar, edificarnos los unos a los otros, amándonos los unos a los otros y amando al prójimo como a nosotros mismos. Hermano, finalmente el crecer en la obra del Señor significa tener un fuerte deseo por guardar deleitosamente los mandamientos de Dios, agradecidos por su salvación. Yo he sido salvado, ¿de qué? De mi pecado. Yo merecía la cruz, yo merecía la tumba y yo no merecía la vida, y eso fue lo que me dieron. Por lo tanto, yo debo de vivir agradecido, cumpliendo y obedeciendo los mandamientos del Señor. Y hermano, no es una sugerencia, es un mandato. Debemos anclarnos inamoviblemente en la verdad del Evangelio, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor nunca es en vano. Los discípulos dieron testimonio con su vida. Nosotros debemos dar testimonio con nuestra vida. Hermano, no exaltamos a un Jesús revolucionario cuyas ideas fueron como las del Che Guevara, que cambiaron el mundo. No exaltamos a un simple hombre sabio cuya enseñanza puede hacernos vidas mejores. No exaltamos a un carpintero de Galilea que fue asesinado por la tiranía romana. No exaltamos a un hombre cuya muerte fue un buen ejemplo de sacrificio, de abnegación y de amor. Exaltamos a Dios hecho hombre, que vivió en perfecta armonía con la ley de Dios y que murió por nuestro pecado, que fue sepultado en nuestro lugar y que resucitó al tercer día para darnos vida eterna. Querido hermano, sin resurrección no habría cristianismo. Sin resurrección no habría esperanza. Sin resurrección no habría evangelio que predicar. Pero gloria a Dios, porque Él ha resucitado, porque Él vive. Y podemos nosotros exaltar el nombre del Señor, porque Él triunfante venció la muerte. En esa misma carta el apóstol Pablo dice, 1 Corintios 15, 14 al 21, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Vayámonos a nuestra casa llorando. No, me falta el verso siguiente. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de entre los muertos. Bendito sea el Señor. Amén. Póngase en pie, hermano.
Cristo murió por nuestros pecados. Es lo que he querido transmitirles esta mañana. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo fue sepultado en nuestro lugar, pero Cristo resucitó para darnos vida. Regocíjate en el Señor. Regocíjate en el Señor. Hermano, la esperanza que tenemos en nuestro Señor Jesucristo traspasa la muerte. Traspasa la muerte. Nosotros no morimos para morir, morimos para vivir. Así que nuestra esperanza está por encima y después de la muerte. La tumba no pudo retenerlo a Él, tampoco podrá retener a aquellos que estamos unidos a Él por la fe. Por tanto, hermanos, proclamemos sin cansancio el glorioso evangelio. Proclamemos sin cansancio ese glorioso evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Y hermano, por favor, no proclame el evangelio no solo porque es una noticia digna de ser contada. Mira, ¿sabes que Jesús ha resucitado, que Él vive? No es simplemente una historia digna de ser contada. Hermanos, es porque es urgente. El apóstol Pedro dijo en Hechos 4:12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Intente ser salvo usted por Buda y no lo logrará. Intente ser salvo por Mahoma y jamás usted encontrará paz. Intente ser salvo a través de los méritos de María o de los santos de la iglesia y nunca logrará salvación. Pero en Cristo hay seguridad y salvación. Reflexionemos, hermanos, en esa verdad hoy y alineemos nuestros corazones con el de Cristo. La cruz era mía y Él la tomó. La tumba era mía y Él la tomó. Y la vida era suya y Él me la dio.